Hola gente de YouTube, sé que no es lo que esperaban, pero tenía que sacar esto de mi cabeza. Los saludos estarán en el capítulo 10 de Issei traicionado. Sin más, empecemos. Era un día hermoso de verano, los verdes pastizales junto con los árboles que se mecían con la suave y cálida brisa, sumado al sonido de un río de agua cristalina cercano que desembocaba en una laguna que junto con la luz del sol daban un efecto casi mágico al lugar. Todo esto daba una sensación de paz y armonía. No había duda alguna, si se hablaba del cielo en la tierra, lo más probable es que hablaran de aquel lugar. Entre toda la vegetación del lugar se podía divisar una choza humilde pero igualmente bella que no arruinaba en nada la belleza de aquel lugar, y por las cercanías, a la sombra de un árbol se encontraba una bella mujer pelirroja, piel clara, y ojos color jade. Lucía un hermoso vestido avellana de una sola pieza y en sus piernas ya hacía dormido el amor de su vida, aquel pelicastaño que siempre había dado todo por ella. Por fin los conflictos habían acabado, no más conflictos, no más peleas, no más responsabilidad, lo único que importaba era ella y su amado y a futuro unos pequeños demonios. Si por fin la hermosa pelirroja tenía lo que más anhelaba en el mundo, amor. El viento soplaba gentilmente sobre su rostro, y mecía suavemente su flequillo. El aire del lugar junto con la calidez de su amado dormido sobre sus piernas, provocaban que la pelirroja empezara a caer en las manos del sueño, a las cuales Rías se negaba a caer, pues quería seguir contemplando su paraíso, pero Morfeo fue mucho más fuerte que ella. Cerró los ojos unos instantes y tras un violento cabeceo, los volvió a abrir de golpe solo para notar que el lugar en donde estaba su amado Issei estaba lleno de sangre. Rías alterada se levantó de golpe con notable preocupación en su rostro. Empezó a gritar su nombre mientras caminaba, y con cada paso podía notar cómo el lugar que parecía un paraíso poco a poco se empezaba a desquebrajar cual cristal. En eso, por alguna razón, Rías volteó detrás de ella y al hacerlo pudo ver a su amado Issei dándole la espalda. Mientras caminaba hacia la oscuridad que dejaba lo que antes fue un paraíso, Rías al verlo no dudó ni por un segundo en seguirlo, pero por más que aceleraba el paso no podía alcanzarlo. Fue entonces que decidió gritar su nombre para llamar su atención. Issei. Parece que Rías logró su objetivo, pues al gritar el nombre de su amado este se detuvo y siguió hablando. «¿Issei, a dónde vas?», preguntó Rías mientras trataba de recuperar el aire. «Solo estaba caminando», respondió Issei de forma monótona, a lo que Rías preguntó: «¿Por qué no me esperaste, Issei? Si me lo hubieras dicho habría ido contigo y tal vez empezar con nuestro plan de tener hijos». Esto último lo dijo con un tono seductor, pero al no ver reacción en Issei se preocupó, y antes de que dijera algo Issei habló con la misma voz sin emociones: «¿Te equivocas, Rías?», expresó Rías solo para que Issei prosiguiera. «A diferencia de ti». Issei hizo una breve pausa mientras se giraba lentamente hacia Rías. Al voltearse por completo, Rías quedó horrorizada, pues vio como la piel del rostro de su amado empezaba a desprenderse poco a poco, hasta dejar el cráneo completamente descubierto, para luego decir: «Yo sí te espera, Rías». Cuando dijo esto, Rías sintió como sus pies dejaron de tocar el suelo para empezar a flotar, pero a ver como un esqueleto enorme se podía frente a ella para posteriormente devorarla. «Issei», dijo Rías mientras se sentaba sobre la cama con una mano extendida como si estuviera tratando de alcanzar, mientras respiraba de forma muy agitada y sudaba en frío. Tras unos minutos Rías empezó a tranquilizarse, mientras la mano que tenía extendida la llevaba a su rostro para sujetárselo y decir con dificultad: un sueño». Tras recuperarse permaneció sentada en la cama un rato más, hasta que rompió en llanto, nuevamente mientras contraía sus piernas y torso con ayuda de sus brazos. Ya había pasado una semana desde que Issei murió y una semana desde que empezó a tener esos sueños, los cuales le recordaban que era su culpa el que Issei esté muerto y la felicidad que ella misma perdió por su estupidez. Una semana atrás, los líderes de las facciones sintieron como la presencia del Sekiryotei había desaparecido de un momento a otro, lo cual les preocupó, así que decidieron dejar sus labores a un lado para ir a la residencia del castaño con la esperanza de equivocarse en lo que suponían. Al llegar a la residencia Yodou notaron que la residencia estaba extrañamente tranquila, tomando en cuenta que el castaño tenía una harem que acostumbraba a ser muy escandaloso, pero decidieron pasar de esto para adentrarse en la casa. Al abrir la puerta,
de la casa, vieron que esta estaba completamente a oscuras. Los líderes entraron a la casa. Y antes de decir cualquier cosa, escucharon varios sollozos que provenían del cuarto del Peli Castaño. Los líderes intrigados decidieron dirigirse al lugar de origen de dichos sollozos. Para cuando llegaron a la entrada del cuarto, intentaron llamar a la puerta, pero al apenas tocarla, esta se abrió levemente. Los líderes se miraron entre sí con gran extrañeza antes de entrar a la habitación, y lo que vieron confirmó lo que más temían, pues frente a ellos se encontraba Rías tirada en el suelo, rota en llanto mientras abrazaba el cadáver del castaño. Los líderes atónitos no podían pronunciar siquiera una palabra. Hasta que de la nada una persona conocida muy bien por todos apareció en el lugar. Dicha persona era nada más y nada menos que Otis, la cual se dirigió directo hacia Rías con los ojos ensombrecidos por su cabello. Para cuando Otis estuvo lo suficientemente cerca de Rías, Otis le proporcionó un brutal golpe, la cual hizo que Rías soltara el cuerpo del castaño y cayera a un lado de este, y también provocó que los líderes quedaran aún más impactados, si es que era posible, y cuando estuvieron a punto de preguntar el por qué había hecho eso, escucharon la voz rota en llanto de Otis diciendo: ¿por qué? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué tuvo que ser el que lo perdiera todo? ¿Por qué lo mataron? Cada pregunta que soltaba estaba cargada de rencor, tristeza y odio hacia la pelirroja. Rías, al escuchar lo que le decía el dragón del infinito, solo hacía que su llanto incrementara y de una forma desgarradora para cualquiera que viera la escena. Rías trataba de acercarse desesperadamente al cuerpo sin vida del castaño cada vez que Otis la alejaba. Los líderes no podían entender lo que Otis estaba diciendo, así que antes de que la situación pasara a mayores intentaron calmar a la dragona, cosa que literalmente casi les cuesta la vida, pero al final lograron calmarla y hacer que les explicaba lo que ocurría, y lo que escucharon no les hizo ni un poco de gracia. Al parecer Otis conocía la situación de Issei con las chicas del club de ocultismo, el estado en el que había caído Issei le llenaba de rabia. Que solo por el engaño del ahora exnovio de Rías se diera cuenta del tremendo error que cometió. Otis explicó que durante esos meses en los que el castaño estuvo luchando contra la enfermedad, ella lo había estado visitando en varias ocasiones con la esperanza de que se aliviará, pero lo único que pudo conseguir fue que Issei lograra vivir hasta ahora, pues al parecer Issei nunca dejó de amar según ella a esas perras en celo, que solo tomaron lo que necesitaban del castaño para luego dejarlo abandonado como a una herramienta que ya no es de utilidad. Poco era decir que los líderes estaban molestos con el séquito de la pelirroja por lo que habían hecho, pero entendieron que no era el momento indicado para reclamar. Ahora lo realmente importante era organizar el entierro del castaño. Después ya tendrían tiempo de darle una reprimenda digna al séquito de Rías. La noticia acerca de la muerte se extendió como pólvora, pues en tan solo 2 días todo el mundo sobrenatural se había enterado de la muerte del Sekiryutei, y al 4.º día de su muerte se llevó a cabo el funeral. Los padres del castaño no acudieron al funeral porque los líderes de las facciones decidieron borrarle los recuerdos de Issei para evitarles el sufrimiento, y les dieron falsos recuerdos, al igual que una vida de lujos en otra parte del mundo. Los líderes sabían que nada podría compensar un hijo muerto, pero era lo menos que podían hacer por los padres del castaño. Dejando a un lado a los padres de Issei y todos los demás que conocieron y apreciaban al castaño en más de un sentido acudieron al funeral. Todos traían un semblante de tristeza, el cual cambiaba rápidamente a uno de ira cuando veían a la pelirroja sentada al lado del ataúd de Issei sin indicios de querer separarse de este y. También por el hecho de que al parecer las chicas del grupo Gremory no se dignaron siquiera a venir a dar la cara pese a que se les informó de la muerte de Issei. Tal parece que aquellas chicas estaban totalmente atontadas por sus novios, que pareciera que la noticia les entró por un oído y les salió por el otro. Los líderes dejaron esto así de momento, ya que no valía la pena pensar eso en ese instante. Fue así como el funeral prosiguió. Mientras Rías sentía todo ese rencor y odio dirigido a ella, lo cual le ponía triste, pero sabía que lo merecía. En cuanto el funeral acabó y todos ya se habían marchado, Rías se dirigió a la habitación que compartía con el castaño y las demás, muró la cama con gran tristeza, se acostó, abrazó una almohada y comenzó a llorar. Rías no salió de la habitación hasta el día de hoy, y eso gracias a las insistencias y esfuerzos de Gracia, que la
Convencieron de ir a la escuela para tratar de sentirse mejor, a lo que Rías difícilmente accedió. Ya en la universidad, a la hora de salida, podemos ver a una Rías totalmente decaída sentada en su lugar mientras trataba de soportar las incesantes súplicas de perdón del que anteriormente fue su novio. Rías, al no soportarlo más, intentó ponerse de pie para plantarle una cachetada cargada con poder de la destrucción, pero antes de hacer algo, un chico que se encontraba sentado al lado de ella la detuvo y le dijo al exnovio de Rías: déjala ya, Hank, esta mes que claro que ella no quiere saber nada de ti, y tú que te metes 4 ojos, esto no es asunto tuyo, contestó Hank mientras soltaba un golpe dirigido al otro choco, el cual atrapó el golpe de Hank sin ninguna dificultad y empezó a torcerle el brazo. Suéltame, maldito 4 ojos, decía Hank mientras gemía de dolor. Antes de pelear con alguien, fíjate con qué lo haces, dijo el chico mientras le dirigía una mirada siniestra a Hank mientras lo soltaba. Hank se sobó y de mala gana se retiró. ¿Estás bien, Rías?, preguntó el choco. A lo Rías respondió: sí, dijo Rías tratando de recordar el nombre del chico. El chico, al percatarse de esto, soltó una sonrisa y dijo: Shin, mi nombre es Shin, aunque no espero que lo recuerdes. Esto último lo dijo mientras soltaba pequeñas risillas, a lo que Rías sonrió cortésmente y dijo: jeje, perdón. En lo personal, a Rías le parecía bastante extraño este chico, pues sabía que era su compañero de clase, pero por alguna razón sentía como si fuera la primera vez que lo veía en su vida. Tal vez era porque casi no hablaba con sus compañeros. Si seguramente era eso. Veo que tienes algunos problemas emocionales, dijo Shin, a lo que Rías sorprendida dijo: ¿Cómo lo sabes? Creo que lo más raro sería no notarlo, contestó Shin. Te diré algo, Rías, siempre que yo me siento así empezó a leer e investigar sobre algún tema, y te sugiero que hagas lo mismo. Quién sabe, puede que encuentres algo muy interesante. Esto último lo dijo con un tono travieso que Rías no percibió. Bien, me retiro, se me hace tarde, no volveremos a ver. Princesa de la ruina. Al escuchar esto, Rías se sorprendió de sobremanera y para cuando quiso voltear a ver a Shin, este ya no estaba, y pensó que a lo mejor lo que había escuchado solo había sido cosa de su imaginación. Fue así que después de un rato Rías decidió regresar a casa. Al llegar vio que, como de costumbre, la casa se encontraba vacía. Quiso ir a su habitación, la cual era donde compartía la cama con Issei, pero a medio camino recordó el consejo de su compañero y quiso intentarlo. Se dirigió a la biblioteca de la casa, puso sus cosas en una mesa que había allí y empezó a buscar un libro. Al no encontrar uno que le interesara, decidió irse, pero entonces, al acercarse a la mesa donde dejó sus cosas, vio que un libro bastante grueso se encontraba sobre esta. Rías, extrañada, revisó en los alrededores para ver si alguien no le estaba gastando una mala broma. Al no encontrar a nadie, dirigió su mirada al libro y el título le llamó bastante la atención: Introducción a la alquimia. Supongo que no hará daño ojearlo un poco, y hasta donde tengo entendido, la alquimia era una ciencia muy antigua. Supongo que me servirá como distracción. Veamos qué dice. Veamos, la alquimia es la ciencia que estudia la estructura de la ciencia y sus cambios. Esta ciencia funciona bajo un principio fundamental, el cual es la equivalencia de intercambio, es decir, para obtener algo, otra cosa del mismo valor debe perderse. Rías siguió leyendo hasta detenerse en una parte que captó enormemente su atención. En la alquimia existe un tabú que no debe ser roto por nadie. Dicho tabú es conocido como la transmutación humana. Rías quedó muy impresionada con lo que leyó en esa última parte y se dijo a sí misma con entusiasmo: eso es, esta es la respuesta. Fin de capítulo. Espero que les haya gustado.